delincuencia organizada. La mayor deuda del gobierno de Noboa. Año y medio del presidente Noboa con calificación pésima en seguridad. Alguien decía, Piolincillo, la gente se dejó convencer también, algunas personas, de que Noboa, pobrecito, en un año no podía. Que quieren que tenga el periodo completo del presidente Noboa, para que así demuestre que realmente puede lograr cambios. Ok, perfecto. Voy a comprar ese argumento. Yo seguiré insistiendo en lo raro numéricamente que significó las elecciones. Muy raro. No me como el cuento de que haya ganado con 11 puntos de diferencia. Que pudo haber, que ganaba, yo creo que sí, al final del camino. Con un voto, 2 votos por el lavado de cerebro de la gente en los medios de comunicación. Pero mire lo que dice el Banco Central. Pilluelos. Para el gobierno, para todos. El crimen organizado frena el desarrollo de la región, advierte el Banco Mundial. El crimen organizado amenaza la seguridad pública, frena el desarrollo y socava la integridad de las instituciones públicas en toda América Latina y el Caribe. Un informe del Banco Central del crimen organizado y la violencia de América Latina y el Caribe advierte que estos fenómenos agravan el panorama económico en la región. Pero obvio, o sea, ni siquiera necesitamos un gran estudio, nosotros lo vivimos. Señores, nosotros lo estamos palpando. ¿Quién puede trabajar solo para pagar una vacuna? ¿Cuántos negocios no han tenido que cerrar? Ojo, el hecho que en algún sector de la patria, tal vez en la serranía ecuatoriana, no se viva con intensidad como se vive en la costa, no quiere decir, amigos, que ustedes tengan que ser apáticos sobre lo que le pasa a todo el país, porque el país se levanta a todos, ¿ya? No es que solamente la sierra, porque la sierra no tiene ese problema, no, la sierra también tiene ese problema, ¿ya? Por ejemplo, la sierra tiene mucho problema en torno al empleo, ¿ya? Si tal vez no hay estos casos horribles de violencia, de luchas de territorio, de matanzas, de vacunas, ¿no? Hay otros problemas también. Según las proyecciones de América Latina y el Caribe, cerrarán apenas con un 2.1% en el 2025 y un 2.4% en el 2026, el menor crecimiento a nivel mundial para América. El Banco Mundial señala que el crimen organizado y la violencia se han convertido en un obstáculo central para el desarrollo. Debemos abordar este problema de inmediato para evitar que se convierta en un lastre permanente para el crecimiento, afirmó William Malone, economista y jefe de América Latina y el Caribe del Banco Mundial. No se trata solo de un problema de seguridad, también afecta directamente a la gobernanza, distorsiona las inversiones y profundiza la desigualdad. El informe identifica varios factores que impulsan el auge del crimen organizado en la región. La creciente demanda mundial de bienes ilegales, políticas gubernamentales que han reconfigurado las redes delictivas y el impacto de la pandemia que permitió que estos grupos se consoliden en poder en zonas de débil presencia estatal. Ecuador. Los países que desmontaron toda la estructura, que con el cuento de que el país estaba obeso, desnudaron y desmantelaron la institucionalidad, fue el mejor territorio en donde el crimen organizado pudo asentarse luego del COVID-19. El COVID-19 fue un antes y un después para todos. Y yo recuerdo con claridad que no vivíamos este tipo de violencias antes del COVID-19, por decirlo de alguna manera. Tanto. Pero fue desde el 2018, con Moreno, que se desmontó todo, y en el 2019 esos panas hermanos salieron desaforados y encontraron un país desmantelado y se aprovecharon de eso. Háganse cargo, señoras y señores. No solo culpen a Correa. Si ustedes tienen la satisfacción de siempre culpar a Correa, pues hagan un ejercicio y no solo culpen a Correa. Si quieren culparlo, cúlpenlo. Pero me parece que hasta es una falta de criterio lógico que una persona te diga es que solo culpa de Correa. Si quieres culparlo, cúlpalo. Pero no puedes dejar
de hablar de Moreno, de Lazo y principalmente de Moreno. Háganse cargo, amigos. Desde ahí empezó el descalabro total. Así que el presidente Noboa en su año, hágase cargo. Ya no puede usted echarle la culpa todo a Correa. O por último, si le quieren echar, échele. Porque eso es lo que le encanta a la gente. Pero no puedes olvidar, no puede ser que en este país nunca gobernó Lenín Moreno. Y terminó el periodo. Y un periodo larguísimo. Porque fueron creo que 5 años por un tema de la Constitución. Para igualar fechas. Entonces aquí este país nunca gobernó Moreno, ¿no? Una cosa media loca, media rara. Hugo Cordobés, Trump dijo que es el poderoso del mundo, pero el pueblo está molesto con 100 días y eso que este país tiene más recursos económicos, viva la resistencia. Pero por supuesto, claro que sí. Problemas en todos lados. Gracias, mi querido Hugo. Tenemos $11 de contribución. Vamos, mi gente, vamos, métale ñeque, métale, que avanzamos y cerramos con $20. Estoy seguro que lo hacemos. Déjeme... Sí. Bueno, otra de los tips que decía de la demanda de bienes ilegales, eso, mis queridos amigos, es una clara señal de que a la gente le encanta la ilegalidad. ¿Ya? Entonces, cuando tú tienes demanda, siempre va a haber oferta. Entonces, este punto del Banco Central donde dice la creciente demanda mundial, no solo de Ecuador, de bienes ilegales, fomenta. Y eso ya es un tema muy cultural y eso también tenemos que reconocer, mis queridos amigos, ¿no? Mientras no reconozcamos eso como sociedad, nunca vamos a cambiar. Hay que reconocer que somos corruptos. Por eso es que la sociedad, ¿qué le puede perdonar o qué le puede criticar si somos corruptos? ¿Ya? Hay que reconocerlo. Entonces, si existe demanda, hay la oferta. Y cuando dice de bienes ilegales, quiere decir de todo, ¿no? Yo me acuerdo, antes habían campañas, yo creo que ya ni les importa las campañas educativas. Yo me acuerdo que antes por lo menos había las campañas educativas en en televisión, sirvan para algo, que decía, corta el círculo, no compres cosas robadas. Corta el círculo, no compres cosas robadas. Y al menos eso nos enseñaban desde chiquitos, nos metían en la cabeza. Ya que a los medios de comunicación les encanta lavar el cerebro a la gente, retomen ese tipo de cosas. Pero ¿qué les va a importar si ni siquiera hay una ley que les pueda decir, oiga, señores medios de comunicación, ¿será que de pronto pueden hacer una campaña? El crimen organizado alcanza niveles alarmantes. Las tasas de víctimas de la región se triplican el promedio mundial y las tasas de homicidios son 8 veces superiores según el informe. Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para las Américas y el Caribe, subrayó que el crimen organizado es una amenaza que traspasa fronteras. Este ya no es un problema aislado. Exige un diálogo regional y global para impulsar soluciones y movilizar nuestra experiencia y recursos colectivos. Además de los costos humanos, la inseguridad afecta directamente a la economía. La incertidumbre en torno a los derechos de la propiedad, la extorsión y la violencia generalizada elevan los costos de transacción para las empresas y reduce la competitividad. Al mismo tiempo, los recursos que deberían destinarse a servicios esenciales como salud y educación se desvían para hacer frente a los desafíos de la seguridad en países que enfrentan altos niveles de deuda y dificultades fiscales. Ecuador. El Banco Mundial insta a los gobiernos de la región a consolidar una agenda integral para fortalecer la capacidad del Estado frente a la delincuencia organizada. Las recomendaciones incluyen reformas policiales, mejorar los sistemas de penitenciarios, el fortalecimiento del poder judicial. Para lograr el desarrollo sostenido de la región es fundamental contar con instituciones sólidas y bien equipadas. Ay, mis queridos amigos. Usted le dice esto a la gente que votó por Noboa y te pega el grito al cielo. ¡Ah, que quieren tratarlos bien a estos desgraciados criminales!
Esos son los revolucionarios, los socialistas, los progresistas. Quieren tratar bien al criminal y no al ciudadano. Cuando hablamos de servicios de penitenciarios, rehabilitación social, inversión pública. No se trata de salvarlo, no se trata de eso, se trata de que si no tienes esa mirada o esa visión, nunca vas a solucionar nada. Si tú crees que la única solución es el garrote, el palo y la bala, solo vas a incrementar más garrote, palo y bala. Eso es todo. Eso es todo. El único periodo en esta historia republicana ecuatoriana donde se bajaron los índices de delincuencia y Ecuador fue considerado un ejemplo de América Latina fue cuando se hizo inversión pública. Fue cuando se tenía a los sectores peligrosos ocupados jugando fútbol, en teatro, en danza. Fue cuando se tenía un sistema de rehabilitación social adecuado. Entonces ya compara, papá. Compara. Pero es el juego de los criterios, ¿no? El juego del criterio. Pero bueno. Se acabó. Free drinks on the house.